Durante la Segunda Guerra Mundial, los cielos sobre Europa y el Pacífico no solo estaban llenos de aviones. Los cañones antiaéreos, conocidos como flak, disparaban decenas de miles de proyectiles explosivos al aire cada día, creando mortíferas nubes de acero diseñadas para derribar bombarderos enemigos. Pero aquí hay una pregunta que pocos hacen. ¿Qué pasó con todo ese flak una vez que fue disparado? Por cada proyectil que explotó cerca de un bombardero, docenas más fallaron o funcionaron mal. Entonces, ¿a dónde fueron? ¿Qué daño causaron al aterrizar? ¿Y quiénes fueron las víctimas? En este video profundizamos en las consecuencias ignoradas de la guerra antiaérea para descubrir las respuestas. Esta es una historia no solo sobre pilotos y combates aéreos, sino sobre las consecuencias a menudo invisibles de la guerra aérea. Es la historia del reinado de acero. Para protegerse de los bombardeos aliados, Alemania confiaba principalmente en la artillería antiaérea terrestre, llamada Flak. Estas armas se ubicaban en techos, campos abiertos y, más notablemente, en enormes estructuras de concreto, llamadas torres Flak. Estas torres fueron construidas en ciudades clave como Berlín, Hamburgo y Viena. Cada una estaba erizada de pesadas armas antiaéreas, algunas capaces de disparar docenas de proyectiles de alto explosivo cada minuto. Eran una vital primera línea de defensa para las ciudades alemanas. Previo a la era de los jets, que requirió interceptación de alta velocidad, la artillería antiaérea era la mejor opción para disuadir o destruir aviones enemigos. Era una amenaza tanto física como psicológica. Los proyectiles que disparaban a menudo estallaban en pleno vuelo, dejando penachos de humo negro, una señal para los bombarderos aliados de que habían entrado en espacio aéreo hostil. Sabían de antemano que las armas los esperaban antes de alcanzar sus metas. El arsenal antiaéreo de Alemania se basaba en armas poderosas como el Flak de 80 y 8 mm-36 y el Flak 41. Estas armas podían disparar hasta 25 rondas por minuto, lanzando proyectiles explosivos para intentar interceptar a aeronaves enemigas. Cada ronda era básicamente una granada lanzada al aire. Para detonar a una altitud preestablecida, la cáscara estallaría en pleno vuelo, enviando fragmentos de metal dentados en todas direcciones. Cualquier aeronave dentro de este radio letal corre riesgo de ser destrozada por la metralla. Las cáscaras combinaban explosivos potentes y compuestos incendiarios para maximizar el daño. El tipo más común utilizaba un fusible temporizado, establecido antes de disparar para asegurar la detonación a una altitud o distancia específica. Una vez activada, la explosión dependía de la fragmentación en lugar de la precisión, creando una zona mortal de metralla en el aire. Debido a su tamaño, que varía de 75 mm a 120 mm, estas armas no estaban destinadas a golpear a aeronaves directamente. En cambio, cubrían un área objetivo con explosiones temporizadas, aumentando las probabilidades de dañar o inhabilitar a los bombarderos enemigos al pasar por ella. Sin embargo, este método tenía limitaciones. Los fusibles temporizados no eran adaptables. Si un bombardero modificaba levemente su velocidad o rumbo, un proyectil podría detonar inofensivamente fuera de rango. A pesar de esto, una barrera bien coordinada podría saturar el cielo con suficiente potencia de fuego para hacer que cualquier incursión de bombardeo fuera peligrosa. La placa se convirtió en una de las amenazas aéreas más temidas sobre Europa. Es una de las principales razones por las que volar en un bombardero fue uno de los roles más peligrosos en la Segunda Guerra Mundial. Como todo lo que está sujeto a la gravedad, lo que subió tuvo que bajar. Los fragmentos, carcasas y ocasionalmente proyectiles sin explotar de cada ronda de flak que erró su objetivo o detonó en el aire, eventualmente cayeron de vuelta a la tierra.
Mientras que el choque de un bombardero derribado podía causar una inmensa destrucción, los escombros de flak que llovían después solían tener un efecto más limitado. Durante un ataque aéreo, los civiles solían refugiarse en búnkeres subterráneos o edificios reforzados, conscientes de los peligros de las bombas enemigas y las defensas amigas. Como resultado, la mayoría de la población estaba protegida del acero que caía. Los fragmentos de las granadas antiaéreas, aunque dentados y afilados, solían ser relativamente pequeños y ligeros al llegar al suelo. Muchas piezas representaban más una molestia que una amenaza seria, esparcidas por las calles y los techos como confeti metálico de una celebración mortal. Aún así, el peligro era real. Los fragmentos más grandes podían provocar lesiones o la muerte. Por ello, a los vigilantes de ataques aéreos, bomberos y personal de defensa civil se les daban cascos de acero para protegerse de explosiones y escombros caídos de las defensas de su ciudad. Aunque los datos concretos son escasos, no cabe duda de que el fuego antiaéreo a veces causaba graves daños en el suelo. Los registros oficiales rara vez seguían las bajas civiles causadas por los escombros de metralla, pero las evidencias anecdóticas cuentan una historia distinta. El ataque a Pearl Harbor ofrece un ejemplo raro y bien documentado. Durante el asalto japonés, 68 civiles murieron y 35 más resultaron heridos. Aunque algunas de estas bajas se relacionaban directamente con el ataque, gran parte del daño provino de una fuente inesperada, el fuego antiaéreo estadounidense. Se sabe que solo una bomba japonesa golpeó la ciudad de Honolulu, pero casi 40 proyectiles estadounidenses cayeron en áreas civiles. Una investigación de 1943 por la Junta de Pearl Harbor del Ejército concluyó que es probable que el fuego amigo causara 48 muertes de civiles. Varios fragmentos de proyectiles tenían marcas claras de la Marina de Estados Unidos, muestra del caos y efectos imprevistos que pueden resultar aún de una defensa bien intencionada. Incluso cuando la FLAG funcionaba según lo previsto, dejaba un peligro latente. Fragmentos de metal caliente llovían sobre grandes zonas. Para aquellos sin refugio, estos fragmentos podrían herir o matar. Los cascos, búnkers y estructuras reforzadas ofrecían cierta protección, pero nada podía eliminar el peligro por completo. En Alemania no se ha llevado a cabo un estudio completo sobre los daños provocados por la caída de proyectiles antiaéreos. Pero lo que sí existe, registros de archivo, informes locales y relatos de supervivientes, ofrece una visión convincente y a menudo pasada por alto de las consecuencias no deseadas de la guerra antiaérea. La metralla y los proyectiles antiaéreos sin explotar caían con frecuencia a la tierra. Muchos de estos proyectiles detonaron al impactar con edificios, calles o terreno abierto. Aunque el poder explosivo de un proyectil antiaéreo no se acercaba al de una bomba aérea, aún era capaz de causar daños graves y muerte a corta distancia. Los calibres más utilizados fueron proyectiles de 88 milímetros y 105 milímetros. Aún hoy se descubren sus restos en toda Alemania, frecuentemente junto a las más conocidas bombas sin detonar de los bombardeos aliados. Estos proyectiles sin detonar recuerdan constantemente que no todo el peligro provino de aviones enemigos. Berlín tiene algunos de los registros más detallados. La sede de protección aérea recopiló reportes tras cada incursión. Estos documentos catalogan no solo los daños por las bombas, sino también la destrucción causada por el fuego antiaéreo alemán. El 7 de septiembre de 1941, tras un ataque a Berlín, el informe de daños enumeró la destrucción causada por 57 granadas antiaéreas alemanas, 10 de ellas fallidas. Durante los inicios de la guerra aérea, especialmente en el otoño de 1940, los informes indican que los proyectiles antiaéreos causaron más daño estructural en Berlín que las bombas aliadas. El primer ataque aéreo a Berlín el 26 de agosto de 1940 es revelador. Las bombas aliadas solo causaron daños menores.
Pero en Dragnerstrasse, un proyectil de flak alemán explotó en la calle, hiriendo a 4 civiles y destrozando las ventanas de todo el vecindario. En Tiergarten, el salón del distrito perdió la mayoría de sus ventanas por otra granada de flak. En el distrito de Wedding, la metralla de flak hirió a 7 civiles, uno gravemente. El 7 de septiembre de ese año, el único daño registrado en el distrito de Sellendorf fue por un proyectil de flak que impactó una casa en Hurwitzstrasse. En Prenzlauer Berg, un proyectil sin explotar atravesó el techo de un piso en Dunkerstrasse 84, obligando a la evacuación de la familia que estaba dentro. Informes similares se encuentran en registros de otras ciudades y regiones de Alemania. Todos relatan un cuento parecido. La defensa de los cielos a menudo conllevaba un precio para los que estaban en tierra. Los riesgos de las conchas sin explotar y la metralla están documentados, pero las estadísticas precisas sobre lesiones civiles, especialmente en niños, son escasas. Sin embargo, en la literatura de la Segunda Guerra Mundial aparece una imagen recurrente y sorprendente: niños recolectando metralla. En las ciudades bombardeadas de Gran Bretaña, Alemania y la Unión Soviética, los restos de los bombardeos se convertían en un patio de juegos de metal retorcido. En Londres, el historiador Angus Calder registró que los niños buscaban en las ruinas metralla, valorando más los fragmentos de bombas alemanas que los esquirlas de los proyectiles antiaéreos. En Alemania, los fragmentos de flak se convirtieron en objetos preciados entre los escolares, pero tenían un costo. Según Edward Westermann, estas esquirlas podían herir o causar lesiones mortales a los niños que salían sin cascos o ropa protectora, incluso durante los ataques. En Leningrado, el peligro se volvió un juego. El historiador Richard Overy cuenta sobre Svetlana Magiva y sus amigos, quienes se quedaban al aire libre mientras los barcazas de flak rugían por encima. El juego consistía en ver quién podía estar más cerca de un fragmento cayendo y reclamarlo como suyo. Este fenómeno fue tan generalizado que se convirtió en objeto de estudio académico. En su artículo, Una lluvia dura, el arqueólogo Gabriel Mochenska exploró la cultura de las colecciones de metralla de los niños durante la guerra. Aún así, el peligro a menudo solo se mencionaba brevemente. La emoción de la caza superaba los riesgos, incluso cuando eran mortales. Era un extraño subproducto de la guerra de flak, un instrumento de destrucción que, una vez agotado, se convertía en un trofeo para un niño. Para 1943, los cielos sobre los Países Bajos se habían vuelto un corredor diario para las misiones de bombardeo aliadas rumbo a Alemania. Los sistemas de defensa aérea alemanes en territorio ocupado operaban constantemente en respuesta. Las baterías antiaéreas cubrían el paisaje y su presencia se convirtió en una parte regular de la vida civil. El volumen de fuego antiaéreo sobre los Países Bajos era inmenso y no siempre efectivo. La munición utilizada solía ser de baja calidad y gran parte no explotaba o no alcanzaba sus objetivos. Estos fallos y duds no solo desaparecieron, sino que cayeron a la tierra y provocaron daños. Sorprendentemente, los casi 1.200 municipios de los Países Bajos mantuvieron registros detallados de incidentes que involucraban municiones de flak caídas. Lo más común es que las conchas no explosivas rompieran ventanas, perforaran techos y dañaran la carpintería. Las rondas explosivas, cuando detonaban, eran más destructivas, a menudo matando ganado, destruyendo cultivos o arrasando graneros, cobertizos y tiendas locales. El problema era tan generalizado que se estableció un fondo nacional para ayudar a los afectados. Las reclamaciones se investigaron a fondo, realizándose verificaciones de antecedentes para verificar el origen del daño y determinar si podrían seguir presentes más escombros o proyectiles sin explotar. Una vez despejados los escombros, los restos de estas municiones a menudo eran recogidos por la Administración Económica Alemana. En algunos casos, se reciclaron o reutilizaron localmente, otro recordatorio de que en tiempos de guerra, incluso los fragmentos de destrucción se consideraban recursos.
Desde los tejados de Berlín hasta los campos de los Países Bajos, la Flak dejó su huella, no solo en el enemigo, sino en las personas y lugares que se suponía debía proteger. Rompió ventanas y mató personas. Hirió a niños que buscaban recuerdos entre los escombros. Llenó el cielo de temor y el suelo de acero dentado. Las ciudades registraban los daños. Las naciones crearon fondos para repararlo. Sin embargo, esta historia suele omitirse en las grandes narrativas de la Segunda Guerra Mundial. La Flak es recordada por su destello y furia, pero no por sus consecuencias. Y sin embargo, es en esos fragmentos pasados por alto, en el vidrio roto y los informes olvidados, donde vemos el costo total de defender desde arriba. Este fue el precio no visto de la guerra aérea. Una historia no solo de lo destruido, sino también de lo que se perdió en el camino.